El jardín. Despertar espiritual. ¿Por qué te cuesta decir que no? De la serie No más creencias limitantes. Aprendiendo de la ley de la asunción. ¿Te cuesta decir que no? ¿Sueles tratar de agradar a todo el mundo a una costa de tu felicidad? ¿Te sientes culpable si no le dices que sí a las demandas y peticiones de algunas personas? ¿Tienes miedo de que si no haces lo que ellos quieren se vayan a enfadar contigo? ¿O te vayan a dejar de querer? ¿O vayan a pensar mal de ti? ¿Tienes miedo de que las personas piensen que eres una persona mala y egoísta si no contestas que sí a lo que ellos te piden o si te niegas a hacer algo que ellos piden? ¿Debido a estas creencias siempre vives agradando a muchas personas y no te sientes libre? Cuando intentas ser asertivo y liberarte de estas creencias, ¿tienes una especie de policía o juez interno que te acusa constantemente y amenaza con que eres malo y te va a ir mal por no hacer lo que te piden otros? ¿Por qué hay tantas mujeres maltratadas por sus parejas y siguen con ellos, no son capaces de liberarse? ¿Por qué? ¿Por qué aceptan malos tratos, insultos, empujones, violencia, manipulación? Hoy vamos a hablar de este asunto. Hola, hoy os quiero hablar de este tema tan importante, tan necesario. Es un asunto que sufre la mayoría de la gente, no todos al mismo nivel de intensidad, pero mucho. Hay un autor llamado Miguel Ruiz que escribió un libro absolutamente maravilloso que se llama Los Cuatro Acuerdos, un libro de sabiduría tolteca, del que se puede sacar muchísima luz. Os lo recomiendo fervientemente porque os va a ayudar a comprender muchas cosas. Y la comprensión es luz, y la luz es la que nos ayuda a liberarnos de ataduras, esclavitud y tinieblas. En este libro corto, fácil de leer, claro y poderoso, el autor te explica, entre otras cosas, por qué nos cuesta decir que no y por qué tratamos de agradar a los demás, aún a pesar nuestro. ¿Por qué, si no decimos que sí a las demandas de algunas personas, luego nos sentimos culpables y pensamos que nos van a juzgar y decir que somos malos, egoístas o que la vida nos va a castigar o que nos va a ir mal si no cedemos a las demandas ajenas, que además muchas veces, más que demandas o peticiones, son imposiciones y manipulaciones producto de sus propios caprichos y de su autoritarismo y de su codependencia. El autor, en este libro, te va a explicar de dónde viene esta creencia tan dañina para ti y para todos. La claridad del libro es tan abrumadora que te aseguro que una vez que lo leas tu vida va a ser distinta. Mi recomendación es que lo compres y lo leas. No me llevo ninguna comisión por esto, es que me parece un libro poderosísimo y os lo quiero recomendar para vuestro crecimiento y para que os bendiga, tanto como lo hizo con mi vida. Pero, volviendo al tema, ¿por qué no puedo decir que no a los demás? ¿Por qué siempre intento agradarles? Os voy a leer y parafrasear algunos fragmentos del libro para que veáis lo fácil que lo explica el autor y también iré haciendo comentarios explicativos durante la lectura. Allá vamos. La atención es la capacidad que tenemos de discernir y centrarnos en aquello que queremos percibir. Percibimos millones de cosas simultáneamente, pero utilizamos nuestra atención para retener lo que nos interesa. Los adultos que nos rodeaban de pequeños captaron nuestra atención y por medio de la repetición introdujeron información en nuestra mente. Así es como aprendimos todo lo que sabemos. Utilizando nuestra atención aprendimos una realidad completa, un sueño completo. Aprendimos cómo comportarnos en sociedad, qué creer y qué no creer, qué es aceptable y qué no lo es, qué es bueno y qué es malo, qué es bello y qué es feo, qué es correcto y qué es incorrecto. Ya todo estaba allí, todo el conocimiento, todos los conceptos y todas las reglas sobre la manera de comportarse en el mundo. Cuando íbamos al colegio, nos sentábamos en una silla y prestábamos atención a lo que el maestro nos enseñaba. Cuando íbamos a la iglesia,
prestábamos atención a lo que el sacerdote o el pastor nos decía. De la misma forma funcionaba con papá y mamá, y con nuestros hermanos y hermanas. Todos intentaban captar nuestra atención. También aprendimos a captar la atención de otros seres humanos y desarrollamos una necesidad de atención que siempre acaba siendo muy competitiva. Los niños compiten por la atención de sus padres, sus profesores, sus amigos. ¡Mírame! ¡Mira lo que hago! ¡Que estoy aquí! La necesidad de atención se vuelve muy fuerte y continua en la edad adulta. A esto Miguel Ruiz lo llama el sueño externo. Es como la forma de vida, la cosmovisión que nos enseñan. Continúo. El sueño externo capta nuestra atención y nos enseña qué creer. Empezando por la lengua que hablamos. Cada letra, cada palabra de cada lengua es un acuerdo. Tú no escogiste tu lengua, ni tu religión, ni tus valores morales. Ya estaban ahí antes de que nacieras. Nunca tuvimos la oportunidad de elegir qué creer y qué no creer. Nunca escogimos ni el más insignificante de estos acuerdos, ni siquiera elegimos nuestro propio nombre. De niños no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias, pero estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos transmitieron del sueño del planeta. La única forma de almacenar información es por acuerdo. Entonces explico, ¿esto qué quiere decir? Que cuando tú acuerdas algo, cuando tú decides creer algo, eso se te almacena dentro de ti, en tu mente subconsciente. Espero que quede claro. Continuamos parafraseando la lectura. El sueño externo capta nuestra atención, pero si no estamos de acuerdo, no almacenaremos esa información. Explico, aquí ya nos está dando una clave para no almacenar la información que no queremos, que es no estar de acuerdo con ella. Seguimos. Tan pronto como estamos de acuerdo con algo, nos lo creemos. Y a eso lo llamamos fe. Tener fe es creer incondicionalmente. Así es como aprendimos cuando éramos niños. Los niños creen todo lo que dicen los adultos. Repito esto, los niños creen todo lo que dicen los adultos. Estábamos de acuerdo con ellos y nuestra fe era tan fuerte que el sistema de creencias que nos habían transmitido controlaba totalmente el sueño de nuestra vida, es decir, nuestra cosmovisión. Nosotros no escogimos estas creencias. Y aunque quizá nos rebelamos contra ellas, anotación mía, en algún momento te has querido rebelar contra esto o aquello, ¿verdad? Seguro que te vienen recuerdos de tu niñez. Continuamos. Y aunque quizá nos rebelamos contra ellas, no éramos lo bastante fuertes para que nuestra rebelión triunfase. El resultado es que nos rendimos a las creencias mediante nuestro acuerdo. Llamo a este proceso la domesticación de los seres humanos. A través de esta domesticación aprendemos a vivir y a soñar. En la domesticación humana, la información del sueño externo se transfiere al sueño interno y crea todo nuestro sistema de creencias. En primer lugar, al niño se le enseña el nombre de las cosas: mamá, papá, leche, botella. Día a día en casa, en la escuela, en la iglesia y desde la televisión nos dicen cómo hemos de vivir, qué tipo de comportamiento es aceptable. El sueño externo nos enseña cómo ser seres humanos. Tenemos todo un concepto de lo que es una mujer y de lo que es un hombre, y también aprendemos a juzgar. Nos juzgamos a nosotros mismos, juzgamos a otras personas, juzgamos a nuestros vecinos. Domesticamos a los niños de la misma manera en que domesticamos a un perro, un gato o a cualquier otro animal. Y queridos amigos, prestad atención a esta parte porque es fundamental para responder a la pregunta de este audio-vídeo. Para enseñar a un perro, lo castigamos y lo recompensamos. Adiestramos a nuestros niños, a quienes tanto queremos, de la misma forma que adiestramos a cualquier animal doméstico, con un sistema de premios y castigos. Nos decían, eres un niño bueno o eres una niña buena cuando hacíamos lo que mamá y papá querían que hiciéramos. Cuando no lo hacíamos, éramos una niña mala o un niño malo.
Cuando no acatábamos las reglas, nos castigaban. Cuando las cumplíamos, nos premiaban. Nos castigaban y nos premiaban muchas veces al día. Pronto empezamos a tener miedo de ser castigados y también de no recibir la recompensa, es decir, la atención de nuestros padres o de otras personas como hermanos, profesores y amigos. ¿Qué quiere decir aquí el autor? Que teníamos miedo tanto de un castigo que nos pudieran imponer como también de no recibir cariño o atención de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, que si no hacíamos lo que ellos querían, teníamos miedo no solo del castigo, sino de no recibir cariño, amor y atención. Continuamos. Con el tiempo desarrollamos la necesidad de captar la atención de los demás para conseguir nuestra recompensa. Vuelvo a comentar, ¿os suena esto? ¿Cuántas veces estamos intentando que los demás nos hagan caso? Intentar llamar la atención de unos y otros para lograr lo que nosotros queremos, el placer que estamos buscando, una recompensa. ¿Por qué actuamos así? Porque nos han enseñado a funcionar con castigos y recompensas. Seguimos con la lectura. Cuando recibíamos el premio, nos sentíamos bien. Continuamos haciendo lo que los demás querían que hiciéramos. ¿Por qué dice esto el autor? Porque claro, uno quiere sentirse bien y como cuando te dan premios te sientes bien, dices, pues voy a seguir haciendo lo que ellos quieren para yo seguir sintiéndome bien. Seguimos con la lectura. Debido a este miedo a ser castigados y a no recibir la recompensa, empezamos a fingir que éramos lo que no éramos, con el único fin de complacer a los demás, de ser lo bastante buenos para otras personas. Vale, y aquí vamos a comentar esta última frase porque es un punto importantísimo. ¿Qué dice el autor? Que para poder recibir la atención que queríamos y sentirnos bien, pues de pequeños aprendemos a actuar, aprendemos a fingir cosas que realmente no sentimos ni pensamos solamente para que nos den lo que nosotros queremos. Porque hemos aprendido que si somos como ellos quieren, aunque sea mentira, como ellos no lo saben, pues vamos a conseguir lo que queremos. Fingimos, empezamos a ser lo que no somos. Esto es ser hipócrita, para que nos demos cuenta que desde chiquititos hemos aprendido a ser hipócritas. Si a mamá le gusta que le des un abrazo o un beso, aunque a ti no te apetezca, se lo das para conseguir lo que tú quieres. Por ejemplo, si a mamá lo que le gusta es que cuando te llama vayas corriendo a hacerle caso en ese instante y lo dejes todo, pues tú lo haces. Todo para que te quieran, todo para complacer a los demás y de esa manera recibir el amor que necesitamos. Porque también nos han enseñado que si no les complacemos, nos castigan y nos quitan el amor. Continuamos con la lectura. Entonces empezamos a actuar para intentar complacer a mamá y a papá, a los profesores y a la iglesia. Fingíamos ser lo que no éramos porque nos daba miedo que nos rechazaran. El miedo a ser rechazados se convirtió en el miedo a no ser lo bastante buenos. Al final acabamos siendo alguien que no éramos. Nos convertimos en una copia de las creencias de mamá, las creencias de papá, las creencias de la sociedad y las creencias de la religión. Comentario mío, ¿os suena esto? No puede estar mejor expresado. Continuamos. En el proceso de domesticación perdimos todas nuestras tendencias naturales y cuando fuimos lo bastante mayores para que nuestra mente lo comprendiera, aprendimos a decir que no. El adulto decía, no hagas esto y no hagas lo otro. Nosotros nos rebelábamos y respondíamos, no. Nos rebelábamos para defender nuestra libertad. Queríamos ser nosotros mismos, pero éramos muy pequeños y los adultos eran grandes y fuertes. Después de cierto tiempo empezamos a sentir miedo, porque sabíamos que cada vez que hiciéramos algo incorrecto recibiríamos un castigo. Claro, comentamos este último párrafo. El niño es vulnerable, el niño es débil, el niño depende de sus papás, son más fuertes que él, sabe que le pueden castigar. Es diferente a cuando somos adultos. Ya nadie nos puede castigar. Pero lo verdaderamente interesante de esta historia, que además a mí me recuerda a la historia de Dumbo, no sé si la habréis visto o leído, es que cuando eres pequeño te domestican, de manera que aunque tú intentas escapar,
No puedes. Intentas rebelarte, pero al final ves que ellos son más fuertes que tú, ya que tú eres un niño y dependes de ellos, dependes para todo. Tú te intentas escapar, pero no puedes. ¿Qué sucede? Se forma una creencia tan fuerte en tu mente subconsciente que luego eso lo sigues teniendo ahí grabado de adulto. Por eso la historia de Dumbo, que muchos la conocemos y si no la conoces te animo a que veas la película, que es una de mis favoritas por la moraleja que tiene y la historia, porque es la historia de la vida del ser humano. Esto ya es comentario mío. ¿Qué le pasó a Dumbo de mayor? Que ya era un elefante gigante con muchísima fuerza, pero desconocía su fuerza, porque cuando él intentó escapar era un bebé y no tenía fuerza contra los grilletes que le habían puesto en la pata. Sin embargo, luego al ser adulto y grandote, podría perfectamente con un pequeño movimiento haber roto el grillete, simplemente ya no creía que podía hacerlo, porque no pudo de pequeño. Ahora de mayor no sabe que puede escapar. Ese es el gran engaño de la mente. Bueno, continuamos con la lectura. La domesticación es tan poderosa que en un determinado momento de nuestra vida ya no necesitamos que nadie nos domestique. Claro, comento yo, como el caso del elefante, ¿verdad? Ya no necesitamos que le sigan domesticando. Él ha dejado de intentar escapar. Cree que no puede. Aunque ahora sí que puede, pero él cree que no. Seguimos. No necesitamos que mamá o papá, la escuela o la iglesia nos domestiquen. Estamos tan bien entrenados que somos nuestro propio domador. Somos un animal autodomesticado. Ahora nos domesticamos a nosotros mismos según el sistema de creencias que nos transmitieron y utilizamos el mismo sistema de castigo y recompensa con nosotros mismos. Nos castigamos a nosotros mismos cuando no seguimos las reglas de nuestro sistema de creencias. Comento yo, nos premiamos cuando somos un niño bueno o una niña mala. A nosotros mismos. Seguimos. Nuestro sistema de creencias es como el libro de la ley que gobierna nuestra mente. No es cuestionable. Cualquier cosa que esté en ese libro de la ley es nuestra verdad. Basamos todos nuestros juicios en él, aun cuando vayan en contra de nuestra propia naturaleza interior. Uno a uno, todos estos acuerdos forman el libro de la ley y dirigen nuestro sueño. Hay algo en nuestra mente que lo juzga todo, y a todos. El juez interior utiliza lo que está en nuestro libro de la ley para juzgar todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Todo lo que pensamos y no pensamos, todo lo que sentimos y no sentimos. Cada vez que hacemos algo que va contra el libro de la ley, el juez interno dice que somos culpables, que necesitamos un castigo, que debemos sentirnos avergonzados. Esto ocurre muchas veces al día tras día, durante todos los años de nuestra vida. O sea, expliquemos un poco esto último. Al tener un juez interno que nos dice lo que está bien y lo que está mal, nosotros nos autocastigamos. Aquí entra el tema de hoy, que nos cuesta decir que no a los demás, porque si les decimos que no, nos sentimos culpables, tenemos miedo de que nos vayan a dejar de querer, de que nos vayan a criticar, de que nos vayan a juzgar. Es exactamente lo mismo que nos hicieron de pequeños y nosotros de mayores seguimos con la misma cantinela. No nos hemos dado cuenta de que esos acuerdos se han grabado a fuego en nuestra mente inconsciente. Igual que Dumbo, que ya de mayor era incapaz de ser libre. Ese grillete le tenía bien atado. Nosotros tenemos unos grilletes también. Son estos acuerdos, como decía el autor. Estos acuerdos son los que nos hacen creer que tenemos que agradar a todo el mundo, que estamos aquí para salvarle la vida al otro, que estamos aquí para el placer y disfrute del otro, que estamos aquí para agradar a los demás, que nuestra vida no tiene valor, pero que tenemos que sacrificarnos para ayudar a los demás, que nosotros estamos aquí al servicio de otros, pero no al nuestro propio. Eso es básicamente uno de los más grandes acuerdos que hemos firmado de pequeños, que vienen de la religión, muy mal entendida, por cierto, porque amarás a tu prójimo dice como a ti mismo, pero como la religión solo le interesaba la primera parte para domesticarnos y esclavizarnos, es como que borraron la segunda parte. La dicen, pero no la piensan. La dicen, pero no la enseñan. Debería estar expresado de otra manera. Debería decirse, para amar a tu prójimo, primero has de amarte a ti mismo. Y claro, este tipo de creencias es un juez interno que nos condena continuamente absolutamente por todo. Durante todo el día estamos recibiendo ataques, amenazas, ideas, deberías,
de este juez interno que es la mente egoica, que te dice no deberías estar así, no deberías hablar, no deberías estar triste, no deberías estar alegre, no deberías presumir, no deberías no sé qué, no deberías no sé cuántos. Todo el día te dice cómo deberías comportarte. Es como una cotorra que nunca calla. Es la mente de mono que nunca deja de acusarte, de saltar de aquí a allá, diciéndote y volviéndote absolutamente loquito y loquita. Continuamos. Hay otra parte en nosotros que recibe los juicios y a esa parte la llamamos víctima. La víctima carga con la culpa, el reproche y la vergüenza. Es esa parte nuestra que dice, pobre de mí, no soy suficientemente bueno, ni inteligente, ni atractivo y no merezco ser amado. Pobre de mí. El gran juez lo reconoce y dice, sí, no vales lo suficiente. Y todo esto se fundamenta en un sistema de creencias en el que jamás escogimos creer. Comentario mío, nos lo impusieron. Seguimos. Y el sistema es tan fuerte que incluso años después de haber entrado en contacto con nuevos conceptos y de intentar tomar nuestras propias decisiones, nos damos cuenta de que esas creencias todavía controlan nuestra vida. Cualquier cosa que vaya contra el libro de la ley hará que sintamos una extraña sensación en la boca del estómago, el plexo solar, una sensación que se llama miedo. Incumplir las reglas del libro de la ley abre nuestras heridas emocionales y reaccionamos creando veneno emocional. Dado que todo lo que está en el libro de la ley tiene que ser verdad, cualquier cosa que ponga en tela de juicio lo que creemos nos hace sentir inseguros. Aunque el libro de la ley esté equivocado, hace que nos sintamos seguros. Por este motivo, necesitamos una gran valentía para desafiar nuestras propias creencias. Porque, aunque sepamos que no las escogimos, también es cierto que las aceptamos. El acuerdo es tan fuerte que incluso cuando sabemos que el concepto es erróneo, sentimos la culpa, el reproche y la vergüenza que aparecen cuando actuamos en contra de esas reglas. Vale, comentamos esto. Es lo mismo que estábamos diciendo. Nos sentimos seguros siguiendo las leyes del juez interno e inseguros cuando no las seguimos. Cuando te atreves a rebelarte contra esas falsas creencias limitantes, absurdas, retrógradas, antiguas, podridas, viejunas, ¿qué pasa? Tú te atreves a desafiarlas, pero tu mente, la mente egoica, te va a decir, oye, eso que haces está mal. Te estás saltando las reglas, te va a hacer sentir inseguro con lo que estás haciendo, te va a decir que te va a ir mal, que te va a maldecir Dios, que la vida no te va a ir bien por no hacer lo que Pepito, fulanito o menganito te están pidiendo, que no eres buena persona, patatín y patatán. ¿Por qué? Porque lo has escuchado siempre, pero eso no significa que sea cierto. Y claro, dar ese paso de valentía, como dice el autor, que es de ser muy valiente, que necesitas una gran valentía para cambiar, dar ese paso requiere fuerza, requiere concentración, requiere apoyo a veces de otros que estén en el mismo camino que tú, requiere perseverancia y requiere conectar con tu ser interior, con quien tú realmente eres, porque ese ego, ese bichillo, va a intentar que vuelvas otra vez al mismo redil, que no te salgas del redil, va a intentar que no te liberes del grillete como Dumbo. Lo bueno de la historia de Dumbo es el final, pero si no lo has visto no te lo voy a contar. Si lo has visto ya sabes cuál es, ¿verdad que el final es absolutamente maravilloso? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ser perseverantes y aunque al principio te sientas mal cuando has tomado la decisión de no decir que sí a todo el mundo o de decir que no cuando tienes que decir que no, aunque venga dentro de ti la culpa, permanece firme, porque has de aprender a habituarte a esa nueva forma de ser, a amarte primero a ti y luego a los demás, porque si no aprendes a hacer esto, vas a ser siempre el ser que todo el mundo manipula y utiliza para sus fines. No, primero ámate tú, primero llénate de amor, primero estate feliz tú y cuando estés lleno, aprendes a amar a los demás. Con esto no estamos diciendo que ahora tengas que decirle que no a todo el mundo, no es eso exactamente. Pero si tú sientes que hay algo que no quieres hacer, sientes que hay una persona con la que no quieres estar, sientes que hay una cosa que no te interesa,
No tienes por qué estar siempre sacrificándote por los demás. Eso es una enseñanza falsa. Nunca serás feliz haciendo eso. Has de ser feliz tú, amarte primero tú, y te puedo asegurar que cuando te ames a ti mismo, cuando nos amamos a nosotros mismos, empiezan a llegar personas a nuestra vida que también nos aman y nos respetan. Aprender a respetarse uno mismo no es una cosa fácil, requiere disciplina. Requiere conocer primero todas estas verdades, abrir los ojos, comprender, observar y empezar a caminar y a dar pasitos. ¿Por qué hay tantas mujeres maltratadas por sus parejas? Precisamente por esto. Y siguen con ellos, no son capaces de liberarse. ¿Por qué? ¿Por qué aceptan malos tratos, insultos, empujones, violencia, manipulación? Porque lo han tenido en su casa. Si no igual parecido. Si tienes un padre o una madre autoritario, te han enseñado a ser un ser domesticado que enseguida va a llegar otro autoritario que además, como va a ser para ti algo familiar, vas a creer que es algo bueno o vas a sentirlo como de tu familia y vas a dejar que te haga exactamente lo mismo. ¿Por qué cae gente en sectas y en religiones abusivas? Por exactamente las mismas razones. Porque esta domesticación hace que de mayores, si no nos damos cuenta, caigamos en otras redes de gente autoritaria que nos manipula. Y nosotros no somos capaces de escapar. Y para terminar, os leo un poquito más. El juez de la mente está equivocado, porque el sistema de creencias, el libro de la ley, es erróneo. Todo el sueño se fundamenta en una ley falsa. El 95% de las creencias que hemos almacenado en nuestra mente no son más que mentiras y si sufrimos es porque creemos en todas ellas. Bueno, y con esto lo dejamos por hoy. Os recomiendo que os leáis el libro si queréis averiguar las claves que da este gran autor para ser libre de estos acuerdos. De todas maneras, si os ha gustado la lectura y la reflexión de este libro y queréis que siga haciendo comentarios sobre él, dejádmelo en los comentarios y lo haré encantada. Un abrazo. Si te ha gustado, dale un me gusta o compártelo con quien puedas pensar que le pueda ayudar. También puedes suscribirte al canal o dejarnos un comentario en la caja de comentarios. Muchas gracias.